Después de esto vemos que la protagonista está tosiendo para que le presten atención, y esto porque ella se encuentra frente a todos los trabajadores de la mansión, diciendo ella, que la razón por la que los llamó a todos ahí, esta pregunta, que cuál de esos demonios ha jugado alguna vez un juego de cartas con un Nereftim, viendo nosotros la reacción de todos los empleados, pero la protagonista dice que entonces, pregunta si algún diablo ahí presente sabe jugar a las cartas, y aquí unos cuantos levantan sus manos y otros dudan en hacerlo, pero Melmia dice que bueno, y entonces, esta dice a todos los presentes que por favor sean amables con Sylvester a partir de ahora, y esto sorprende a todos, viendo nosotros la reacción de ellos, mencionando la protagonista, que para que Sylvester pueda superar la personalidad del ala y obtener el control del cuerpo, podría ayudar al desarrollar muchas conexiones sociales, y debería socializar con tantas personas diferentes como sea posible. Pero la protagonista les hace saber a los empleados que si de repente le tratan con amabilidad sospechará, y esta pide que solo les diga hola y les den un trozo de pan de vez en cuando. Viendo nosotros las reacciones de los empleados, diciendo la protagonista que simplemente pueden sugerir jugar un juego de cartas. Y ante esto la pequeña Melmia piensa que todos han permanecido en silencio y parece que no les gusta, y esta dice que si no quieren hacerlo simplemente deben decidir el orden mediante un sorteo, y si desobedecen aún está bien, porque en lugar de eso, les pide que no vuelva a aparecer delante de ella, y ante esto la protagonista se queda viendo, y ésta se pregunta si habrá hablado demasiado duramente, y aquí vemos cómo están los empleados, exclamando uno a Dios, preguntando que cuando su pequeña creció tanto y empezó a dar órdenes, diciendo otra que ya está grande y es muy digna, y este otro se ve muy emocionado, gritando que por favor le dé cualquier orden porque lo hará todo, y las acciones de todos los demás chicos también, y aquí todos empiezan a gritar que a ellos también, viendo nosotros la reacción de la protagonista. ¿Quién dice que sí, sí? Pero esta se pregunta que por qué les gusta tanto, pensando que de todas formas le alegra que le hayan escuchado. Pasando nosotros con Sylvester, donde alguien le pide que vaya ahí, este dice que sí, siendo la protagonista, quien le dice que es un regalo, y es una cinta con una campana, y Sylvester le da las gracias al maestro, diciendo que esa es la primera vez que ve una cinta con cascabeles, y la protagonista dice que no y solo bromea, y le pregunta si de verdad le gustó, por qué está empaquetado, así que pide que lo abra, diciendo Sylvester que sí, preguntándole la protagonista a Sylvester si alguna vez él ha jugado a un juego de cartas, diciéndole esta que le enseñará, y aquí lo vemos jugando a ambos, mientras Sylvester se ve bastante sorprendido, y la protagonista le hace saber que si hace eso él gana, esta le pregunta si lo entiende, y Sylvester dice que sí a su maestra, y aquí la protagonista dice que ganó el primer juego, diciendo Sylvester que como era de esperar, y es increíble, pero la protagonista le dice que es un idiota, o le pregunta que por qué le gusta cuando pierde, diciendo Sylvester que le gusta porque el maestro ganó, y esto mientras él sonríe. Pasando nosotros a otro lado, donde la protagonista saluda, y le pregunta a Sylvester si le gustaría dar un paseo, e inmediatamente vemos a Melmia compartiendo pequeños pasteles con Sylvester, y este le da las gracias. Pasando un buen tiempo, donde la protagonista dice que el atardecer va llegando, y también le pregunta a Sylvester si se divirtió ese día. Sylvester dice que sí, y fue como un sueño, y este se ve muy cautivado, diciendo que cada día cree que estaría bien si ella le tratara así. Y ante esto la protagonista se sorprende, y ésta le pide a Sylvester que vaya ahí, viendo nosotros como ella acaricia su cabeza, o mejor dicho pone la mano en ella, quedándose Sylvester dormido, o haciendo la protagonista que él se duerma, susurrándole al oído que ese cuerpo es suyo, y él es Sylvester y nadie más. Esta se ve algo seria, o quién sabe si triste, diciéndole a Sylvester que le hará ganar, porque quiere su apoyo para ella. Mencionando Melmia que ahora bien, ¿por qué si hay cientos de soñadores puede plantarse en ese sueño, llegando esta a cierto lugar en el mundo de los sueños, viéndose a ella misma ante un reflejo pensando que está hecho, y ahora debe mirarle solo a ella y pensar solo en ella, pidiéndole a Sylvester que le obedezca, dejando una copia de sí misma en los sueños de Sylvester, sorprendiéndose Melmia, porque al atardecer es muy hermoso, diciendo la copia del sueño de la protagonista, que es una forma que el propio maestro del sueño creó. Pero después de esto pasamos más adelante,
donde la protagonista va encima de Sugar, y mientras ella se tambalea exclama adiós, porque parece que la opinión de Sylvester ha cambiado, y ésta se pregunta si está soñando solo pensando que ese método funciona, mientras se ve algo sonrojada, pensando que si él crea muchos buenos recuerdos en el futuro, si hace eso, un día, pasando nosotros a la mansión Belcebú, mencionando la protagonista que ha llegado la hora de la noche, la tan esperada fiesta de pijamadas, aquí la vemos saludar a Urias, mismo que le da la bienvenida a Mel, porque le estaba esperando, y Melmia le pregunta si él ha usado la ropa que le dio, y Urias dice que sí, y pregunta si le queda bien. La protagonista se ve feliz, y le hace saber que le queda muy bien, pero esta misma pregunta que por qué está tan tranquilo dentro, o pregunta si no ha ido nadie todavía. Aquí Urias está mirando alrededor y dice que bueno, y eso es porque lamentablemente todos dijeron que no podían ir, y supone que están un poco reacios porque él es el cabeza de la familia Belcebú, sorprendiendo esto un poquito a la protagonista, quien pregunta que qué dice, porque eso no puede ser, y es demasiado. Urias dice que es una pena, pero al menos ellos dos van a divertirse. Le pregunta que qué le parece, pensando la protagonista que si fuera ella le habría dolido mucho, pero esta pide que se fijen, porque está fingiendo que no pasó nada, y esta piensa que tiene que divertirse con Urias para que los otros niños estén celosos, y esto mientras ella se ve muy motivada, pero Urias sonríe extrañamente, como si algo sospechoso pasara. Llegando a nosotros a esta mesa, donde Urias dice que preparará un refrigerio delicioso, así que lo llevará, y Melmia piensa que también ha preparado algunos para otros niños y tiene que comer mucho, pero ésta se sorprende por algo, diciendo que vaya, porque es el zorro de Urias, y ésta dice que hola, mientras que Chocolate gira su colita, y pone la mano en el pie de la protagonista, quien le pregunta si está intentando dormir, pero Urias llama a Mel y le dice que lo ha llevado, pero se sorprende y le pregunta a Chocolate que qué hace ahí, y Urias pregunta que qué carajos, porque se quedó dormido ahí, e inmediatamente se queda viéndole, y pregunta que cuándo diablos sucedió eso, o le pregunta si no puede levantarse, diciendo la protagonista que está bien, y es bonito porque es suave. Pero Urias dice que ese tipo finge dormir, y también dice que lo ha escuchado todo pero finge ser muy grosero, viendo nosotros que la protagonista empieza a reír, diciendo suponer que los sirvientes y los amos se parecen, pero Urias dice que ellos dos no se parecen en absoluto, y la protagonista dice que se parecen un poco, y es lindo. Pero también vemos a Urias suspirar muy sonrojado, diciendo que de todos modos, y si se siente incómoda por ese tipo pide que se lo diga de inmediato, y también le dice que le pondrá postre en la boca. Aquí vemos a Melmia comer muy feliz, preguntándole a Urias que qué tal, o si está delicioso, diciendo la protagonista que sí, y es genial, preguntando si puede comer todo ella sola, pero Urias le dice a Mel que puede comer todo lo que quiera, y nadie más necesita comer, preguntándose la protagonista si eso es así, pensando que sí, y empieza a reír, porque ahora mismo está monopolizando a Urias. Esta se pregunta si no es verdad, mientras sigue comiendo de la mano de Belcebú, pasando nosotros esa misma noche a un territorio del diablo, preguntando a alguien que qué pueblo, gritando a alguien de dolor, y gritando a otra persona que es una invasión, llegando aquí estos Nereftim, diciendo que ese es el templo que ordenó el Ala destruir, y deben castigar a las cosas feas que creen en el diablo, gritando a esta persona que puede matarlos, simplemente les puede matar. Pero pregunta si ellos creen que eso cambiará sus creencias, diciendo que no fue Dios quien los salvó, fue el diablo, recordando cuando llegó ese soldado demoníaco, y dijo que a partir de ahora ese pueblo será dominio de la familia Dunebre, y él distribuyó alimentos a través del nuevo señor, y a partir de ese momento solo tendrían que pagar un tercio de los impuestos que pagaba antes, gritando el Nereftin Azú, porque aquellos que están a punto de morir deben tener una muerte aún más horrible, y deberían hacer de todos ellos un ejemplo quemándolos en la hoguera, diciendo el Nereftin que Dios está con ellos, y sus demonios no aparecerán dos veces para salvarles, pero mismo es impactado por llamas, preguntando que qué pasa, que como que fuego, mientras atrás vemos a Abel muy enojado, mismo que dice que eso le está volviendo loco, Abel empieza a avanzar, y dice que esa chica inocente fue engañada, fue un bastardo con cara de zorro que organiza una fiesta de pijamas,
y grita, preguntando que cómo que una maldita fiesta de pijamas, gritando que incluso si es un demonio femenino. Pregunta que qué clase de pijamada es esa a esa edad. Y esto mientras le da un golpe al Nereftin, y mientras también lo patea, grita que es un maldito zorro hijo de puta, y sigue golpeando, porque ya está cabreado, y pide que no le molestéis, terminando a Abel con el Nereftin solo por su enojo, pero le dice que a ellos, a los chicos, mientras lo señala, poniéndose Abel bastante serio pidiéndoles decidir, porque número 1, el pueblo será quemado y puede que sobrevivan o no, pero esas cosas serán asesinadas limpiamente, y número 2, él renunciará a la venganza y simplemente morirán a manos de esos tipos. Pero las personas le gritan que número 1, por favor número 1, porque hasta los dientes le duelen a sus hijos, pidiéndole que por favor se vengue, porque ellos se encargarán de sus propias vidas. Ante esto Abel sonríe y dice que bien, invocando a su tigre, porque desde que tiene el consentimiento puede quemarlo todo, preguntando el tigre si nadie puede decirle nada, pensando Abel, que esos malditos paladines simplemente atacan pequeños pueblos aquí y allá de manera cruel, y ni siquiera tiene tiempo para mirar a Pelusa porque está ocupado procesando eso todo el día, y grita, porque gracias a ellos ni siquiera pudo evitar que se quedara fuera durante la noche, pasando nosotros a otro sitio donde alguien dice que se lo ha pasado muy bien ese día, y otra persona se sorprende, siendo esta la protagonista, quien dice que por cierto, le pregunta si no le parece que Urias no es muy bueno en los juegos, pero Sugar se ve muy serio, y dice que fue inesperado, y la protagonista hace saber que jugaban al ajedrez y a las cartas, y ella ganó casi todas las partidas, pero dice que por cierto, pregunta si está bien su pijama, Sugar dice que sí, porque es lindo y le queda bastante bien, y la protagonista se ríe, diciendo que entonces quiere pedirle a Sugar que tenga un lindo conjunto de ropa también, viendo nosotros cómo se pone el pony, quien se sorprende y dice que no le gusta, y Sugar también llama a Mel y le dice que tiene una pregunta, y la protagonista pregunta que qué es, y Sugar le pregunta a la protagonista si ellos dos dormirán juntos ese día, preguntando la protagonista muy sorprendida y desconcertada si debe hacerlo, pero Sugar le pregunta si no es eso lo que significa una fiesta de pijamadas, poniendo ejemplo de fiestas de pijamadas, diciendo la protagonista suponer que sí, pero esta misma dice que Urias es un demonio masculino así que supone que sería mejor dormir con él, y tendrá que preguntar más tarde. Pero en ese mismo momento llega Urias, y le dice a Mel que las estrellas son preciosas, y le pregunta si no quiere ir a verlas, diciendo la protagonista que bien, pero Urias aquí le cubre, y le hace saber que no hace tanto frío pero le pide que lleve una manta, porque irá muy alto, y la protagonista pregunta que como que altura, viendo nosotros el tallado que Urias le hizo antes, llegando ellos a sitio, donde Urias le dice que adelante, aquí la protagonista se ve muy sorprendida, preguntándose si él talla en las agujas, o preguntándose que hasta dónde llega el genio de Urias, pero mismo toma la mano de Mel, y mientras se pone de esta forma, la protagonista se sorprende y dice que las estrellas son muy bonitas, y siente como si estuvieran cayendo sobre ella, y Urias pregunta si bien, mientras ríe, porque las estrellas parecen estar fluyendo, diciéndome Melmia, que si sigue caminando así, siente como si pudiera caminar por el cielo nocturno, y Urias le dice que si quiere puede salir de ahí en cualquier momento, pero la protagonista se sorprende y exclama adiós, y le dice que no se va a desmoronar, pero en ese instante la protagonista toma la mano de Urias mientras le llama, y le dice que desearía que nunca pudieran separarse el uno del otro, y mientras la protagonista menciona que él ya ha estado solo bastante tiempo, y merece llenar su futuro con las personas que ama, y también menciona a su papá, hermanos y todos los demás, especialmente a Urias, porque no quiere perderlos nunca, y mientras ambos continúan observando el cielo, pasando nosotros un poquito más adelante, donde la protagonista está bostezando, preguntando a Urias si debería irse a la cama ahora, porque no está cansado, viendo nosotros como Urias le da las buenas noches a Mel, y la protagonista dice que no sabe, y pregunta si no se suponía que debían dormir juntos, pero Urias le dice que irá más tarde, así que le pide que vaya a dormir primero, y mientras la pequeña Mel sigue bostezando, diciendo que bueno, marchándose Urias del lugar junto a su mayordomo, mismo que le dice a Urias que su cara está roja,
y Urías le dice a su mayordomo que se tranquilice, pero este suspira porque está rojo hasta el cuello, y Urías le recuerda que le ha dicho que se calle, pero su mayordomo le hace saber que se lo dirá de antemano, porque nunca le dijeron a la niña que se acostaría con el amo, y Urías pregunta si entonces fue solo un pensamiento de Melmia, diciendo el mayordomo que sí, ya que le dijo que era una fiesta de pijamadas, porque supone que eso es lo que quiso decir, y aquí Urías suspira mientras sigue muy sonrojado, mencionando que pasar tiempo a solas con Melmia, porque estaba pensando en que su confesión fuera aceptada un poco antes, pero le jodieron, recordando él, cuando la protagonista le preguntaba si iban a tomarse de la mano para siempre y a dormir juntos, acción que sorprendió a Urías, mismo que piensa que Melmia probablemente no tenía motivos egoístas, y solo es él, y esto mientras él sigue muy conmocionado, pensando que solo quiere mirar su cara dormida por el momento, porque si duermen juntos, realmente él podría morir, acercándose a la orilla de la cama, diciéndole a la protagonista que tiene que arriesgar su vida para amarle, pero está dispuesto a hacerlo, Mel, y le dice que tampoco quiere soltar su mano para siempre, y mientras se acerca mucho a la protagonista le dice que lo siente, ¿por qué no pudo responderle antes? Pero ojalá ella pudiera escucharle en sus sueños, pasando nosotros exactamente allí, donde vemos esta agua y a la protagonista encima este bote, preguntándose ella que qué es ese lugar.